Vamos a acercarnos hoy a saber y conocer más en torno a la cirugía bariátrica y por ese motivo hemos invitado a nuestro programa al doctor cirujano Alessandro Tione. Alessandro, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo podríamos definir la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es la cirugía que permite, con un atajo, si queremos hablar de esta manera, a las personas que tienen obesidad o que están sobrepeso, de reducir su peso de la forma más rápida, ¿vale? Hay muchas formas de cirugía bariátrica. Normalmente es una cirugía que realiza el cirujano general y es una cirugía que permite a estas pacientes de perder peso de forma más o menos rápida y entonces luego acceder a lo que es la oferta del cirujano plástico a la hora de mejorar su aspecto físico. Hay formas diferentes de cirugía bariátrica, como te decía, de las más complicadas a las más sencillas. Ahora la tendencia es usar técnicas mucho más sencillas, que con ingresos muy rápidos y con un postoperatorio sencillo y que permiten adelgazar bastante rápidamente. Claro, estamos hablando de que es como uno de los elementos que produce un cambio más rápido y más importante en el estado y la figura, tanto de salud como a nivel psicológico, ¿no?, del propio paciente. Sí, a ver, son técnicas que de una forma o de la otra lo que provocan es una reducción de los absorbimientos de la comida, ¿no? Para hablarlo en términos sencillos. Entonces, claramente tú tienes tendencia a introducir menos porque te sientes ya lleno y la vía gastrointestinal también absorbe menos comida, entonces engordas menos. Eso es un poco la filosofía de estas técnicas. O te rellenan el estómago con un balón, por ejemplo, o te reducen el tamaño del estómago, o te hacen diversiones, que es el término técnico, a nivel intestinales, y estas ya son técnicas más avanzadas, más complicadas. Pero la tendencia en los últimos años es utilizar balones gástricos para reducir el volumen del estómago, para que uno se sienta ya lleno por poca comida y entonces ya no introduzca un exceso de comida a la hora del comer o del cenar. Para un cambio así de importante, estamos hablando ciertamente de personas que quizás estamos viendo que de la noche a la mañana su calidad de vida cambia mucho, ¿no? Sí, no, a ver, noche a la mañana, no, decimos que cuando se hacen este tipo de cirugía, la reducción de pesos puede ser bastante rápida. Uno puede perder muchos, 20, 30 kilos en poco tiempo, en pocos meses, y claramente perder la misma cantidad de peso con un régimen alimentar correcto cuesta muchísimo más tiempo. Entonces, por eso que al principio hablaba de atajos, ¿no? Son un poco un sistema para acelerar el proceso de adelgazamiento. En mi cabeza lo veo también como algo que pueda mejorar el modus vivendi de estas personas. Entonces se animan más cuando ven que adelgazan rápido, se animan, se cuidan más, comen mejor, hacen deporte, porque al final es un círculo vicioso. Si tú empiezas a verte mejor, tienes ganas de verte cada vez mejor. Entonces luego el proceso se autoalimenta solo. Es verdad que luego hay casos donde la gente adelgaza mucho y luego vuelve a engordar, pero eso depende mucho de la fuerza de voluntad de cada persona, de cada paciente, porque si dejas de comer bien, de hacer actividad física, aún después de una cirugía bariátrica, nadie te impide de volver a engordar, eso está claro. Por lo tanto, casi podríamos decir que en todo el proceso entiendo que es muy importante hacer las cosas paso a paso y tomándonos el tiempo para poder explicar bien las cosas con el paciente antes, durante y después. Eso es básico, como siempre. Todas las técnicas hay que explicarlas en el detalle, hay que explicar las ventajas, que claramente aquí es bastante evidente, se pierde peso rápidamente, pero también las desventajas, porque eso supone un control médico también estricto en el postoperatorio para ver que todas estas faltas de nutrientes no comprometan no provoquen otro tipo de problemas, porque claramente no tenemos que llegar a una malnutrición, tenemos simplemente que perder peso, pero manteniendo un nivel de nutrición correcto a lo largo de todo el proceso. Entonces es un proceso médico no sencillo, que hay que seguir con mucho respeto,
pero que claramente permite a estos pacientes de perder una gran cantidad de peso y, como te decía antes, en el momento en que se ven bien, pues ya empieza la fase siguiente, que es la fase de la cirugía estética, porque estas personas que pierden mucho peso, ¿qué le pasa? Que luego les sobra muchísima piel. Claro. Y al sobrar esa piel, pues de alguna forma hay que quitarla. Y allí es cuando entra en juego el cirujano plástico para mejorar el aspecto de estas personas después de la cirugía bariátrica. El cirujano plástico entra en un segundo momento, pero claro, es la fase final, la fase donde estos pacientes que han cumplido completamente con todo el proceso pueden recoger los frutos de su esfuerzo. No sé si para el caso que estamos hablando se trata de una de las cirugías más habituales, si dentro de lo que es el tema quirófanos, tanto la bariátrica y por lo tanto la cirugía estética derivada de la bariátrica es un poco lo que más trabajo genera en el quirófano. Y bueno, como sabéis, yo trabajo en Valencia y en Menorca. En Valencia es bastante bien organizada la colaboración que tengo con los cirujanos bariátricos y el cirujano plástico, que en este caso soy yo, y porque claramente son pacientes que vemos a la vez antes del proceso, antes de la cirugía bariátrica y luego después, y es una pequeña equipo que sigue el paciente. Y suele ser la forma mejor para dar satisfacción final a estas personas. Que te digo, yo tengo muchos pacientes de este tipo y la verdad es que es un placer verlos al final de todo el proceso, aún con muchas cicatrices, porque al fin y al cabo luego cuando hay que quitar mucha piel lo que haces es muchas cicatrices, pero es un placer verlos volver a la vida, alargarse la vida, porque perder peso significa alargarse la vida de tus rodillas, de tus caderas, de tu corazón, de todos los órganos. Entonces es un placer verlos tan animados, tan contentos y con ganas siempre de mejorarse. Tengo pacientes que son casi deportistas de élite después de haber perdido hasta 100 kilos. Tengo un paciente que ha perdido 120 kilos y es un placer verlo ahora, la verdad. Pues cómo van a verse ellos en el reflejo del espejo, desde luego mucho mejor. Hablamos de lo que es cirugía bariátrica y de la cirugía estética posterior y no puedo evitar, aunque es verdad que nos repetimos mucho porque lo hemos comentado en más de una ocasión, pero es creo muy relevante entender el sentido de que cuando hablamos de las necesidades que tiene un paciente de poder intervenirse, siempre va a tener detrás a un equipo. Y un equipo significa que como hay muchos diferentes profesionales, va a estar atendido en cada uno de estos diferentes momentos y todos ellos son importantes, ¿no? Esa coordinación profesional entre las diferentes partes del equipo médico es lo que realmente consigue grandes resultados, ¿no? Claro, y de hecho aquí me permites de hablar también de la figura que creo que es central en este proceso, que es la que se ocupa de la correcta alimentación de nuestros pacientes, porque al final luego es todo alimentación. Porque, como te he dicho antes, si uno después de la cirugía vuelve a hacer lo que hacía antes, no cambia nada, volverá a engordar. Entonces, has hablado muy bien, hay un equipo detrás, hay un equipo con la dietóloga, con el cirujano, con el internista cuando hace falta, y todos remamos en la misma dirección, que es la mejoría de la salud del paciente, porque aquí se trata de mejorar la salud, no es de aspecto físico, que luego es un efecto colateral bienvenido, pero lo primero es mejorar la salud, porque sabemos que la obesidad está correlacionada con muchísimas enfermedades. Entonces, el objetivo principal es mejorar la salud de nuestros pacientes y esto con equipo funciona mucho mejor. Bueno, pues hoy lo hemos comentado con nuestro invitado, el doctor cirujano Alessandro Tiani. Muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a ti, Luis, como siempre. Un placer siempre estar contigo.